Dios te bendiga. Nos encontramos una vez más aquí, lo que es en Conectados con Cristo, para seguir aprendiendo y seguir enseñando lo que es el Catecismo de Heidelberg. Así es. Pero ahora ya contamos lo que es con el libro original del Catecismo de Heidelberg y que también tiene la Confesión Belga de Fe y tiene los cánones de Dort. Se llama el libro Las tres formas de unidad. Así se llama este libro, Las tres formas de unidad. Y nos encontramos con el Catecismo de Heidelberg, Confesión Belga de Fe y cánones de Dort. ¿Ok? Bueno, pues vamos con la pregunta número 22 del Catecismo de Heidelberg. Y dice, entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Pregunta 22. Entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Vamos a ver. Todo lo que se nos promete en el Evangelio y que los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseña resumidamente. Vuelvo a repetir la pregunta con su respuesta. ¿Qué es necesario que crea un cristiano? Respuesta, todo lo que se nos promete en el Evangelio y que los artículos de fe y que los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. Ahora veamos qué dice Juan, capítulo 20, versículo 31, con respecto a lo que dice todo lo que nos promete en el Evangelio. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Qué es lo que se ha escrito? Bueno, lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan se refiere literalmente a lo que él escribió en ese momento, su evangelio o el evangelio relacionado a la vida de Jesucristo. Ahí nos habla Juan esto. Y por eso él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Los evangelios se escribieron para que creamos que Jesús, el Hijo de María, de José, verdaderamente fue el elegido por nuestro Padre y fue concebido, fue el Hijo en el cual el Padre se complace, tiene complacencia en él. Es que es la tercera persona de la Trinidad. Por eso dice que creáis que Jesús, su nombre humano, que significa Salvador, y es el Cristo, Cristo el ungido de Dios. La palabra Cristo recordemos que significa ungido, igual que Mesías, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Mesías solamente lo menciona Daniel y lo menciona, bueno, no lo menciona, mejor dicho, en la Reina Valera, en la versión Reina Valera y al castellano, solamente en Daniel encontramos la palabra Mesías y en el Evangelio de Juan también encontramos la palabra Mesías. ¿Qué significa ungido? Igual, Cristo es ungido en griego. Entonces, los evangelios se escriben para que creamos que Jesús, el Hijo de María de José, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Al creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido de Dios, vamos a tener vida eterna. Pero no se trata solo de creer que es el Hijo de Dios y creer que es el ungido de Dios. Se trata de creer lo que Él enseñó, lo que Él nos explica y enseña a través de los evangelios y luego en la enseñanza que Él le deja a los apóstoles y que los apóstoles escriben lo que es en la Biblia para que nosotros tengamos tal conocimiento. ¿Ok? Bueno, ahora leemos lo que es la cita de Mateo 28:20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a los 11 que estaban ahí en ese momento? Les está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El trabajo de los 11 discípulos o 11 apóstoles ya en ese momento se convirtieron en apóstoles. Antes eran discípulos, ahí ya se convierten en apóstoles. Ellos se convierten en apóstoles cuando reciben la ordenanza y el mandato de ir y predicar el evangelio. Y cuando reciben esta orden de que ellos enseñen todo lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, les había mandado. Esa era su ordenanza. Y ellos transmiten esta enseñanza y esa enseñanza se sigue transmitiendo todavía. Lo que los apóstoles enseñaron está en este libro que le conocemos como Biblia. Aquí está, en este libro que es como la Biblia. Y a través de estos escritos seguimos aprendiendo de lo que los apóstoles nos enseñaron o dejaron escrito, todo lo relacionado con el Hijo de Dios, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo y con relación a la iglesia. Así es que, por eso la respuesta dice, todo lo que se nos promete en el Evangelio, todo lo que se nos promete en las Sagradas Escrituras. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Mateo termina con un amén. El amén tiene muchísimo que ver con lo que se escribe. ¿Por qué? Porque Mateo está dando esa fe, está diciendo que lo que él escribió no es mentira, no es falsedad, sino es verdaderamente algo real y verídico. Tenemos otra cita bíblica, y la otra cita bíblica es Segunda de Pedro 1:21. Segunda carta o epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir Pedro, lo que el Espíritu Santo inspira a Pedro, es que entendamos que nadie escribió porque se le antojó escribir, que nadie hizo un escrito simplemente porque se imaginó las cosas, sino que el Espíritu Santo inspira a estos hombres a escribir todo lo necesario y también a los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento escribieron todo lo relacionado a Jesucristo y al Evangelio, la gracia, la misericordia, pero estaba velado, había un velo. Pero después, con el Nuevo Testamento, con Jesucristo viene a revelarnos lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento y que hoy en día, bueno, podemos entender y comprender muchas cosas. Así es que la profecía jamás fue traída porque alguien quiso hablar por su voluntad. Fue inspirado por Dios. Amén. Ok. Ahora leemos 2 Timoteo 3:15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, si es 2 Timoteo 3:15, le está diciendo a Timoteo que Timoteo era un joven o una persona que desde la infancia conoció y sabía de las sagradas escrituras. Ahora le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ya tenía el conocimiento, ahora había que aplicarla y había que vivirla y había que respetar esas escrituras. No es meramente el hecho de tener el conocimiento, sino es saber usarlo. Por eso le dice, las cuales te pueden, si es que
realmente la aplicas. Si no la aplicas, aunque lo conozcas, de nada sirve, solo para condenarse uno más. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos trae esa sabiduría que nos ayuda para ser salvos. ¿Ok? Bueno, esto es lo que nos dice la pregunta número 22. Es corta, es concreta, es sencilla. La pregunta 23, vamos a ver si de una vez la exponemos o no. Bueno, voy a exponer la pregunta 23 juntamente. Es algo que no trae muchas citas para explicar, pero voy a aprovechar el tiempo. No, mejor no. Mejor hacemos otro video para la pregunta 23. Bueno, pues Dios te bendiga y una disculpa por habernos demorado tanto en estar subiendo videos. Hemos andado ocupados dando algunos seminarios, visitando y predicando en algunas iglesias en la ciudad de Oaxaca. Entonces hemos andado ocupaditos, pero ya nos daremos el tiempo para seguir aquí en YouTube nuevamente. Dios te bendiga. Cualquier duda, comentario, ahí escríbelo debajo en los comentarios. Y saludos a todos mis seguidores, que son pocos, pero son seguidores. Esperemos algún día pueda crecer esto de los seguidores. Sé que el contenido que publico no es de mucho interés para muchos. Quieren ver más chisme, quieren ver cosas recientes, pero no quieren saber mucho de la palabra de Dios. Dios te bendiga y que Dios siga obrando en nuestras vidas. Bye.